Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 9 minutos. El presidente de la República expidió un decreto que cambia el reparto de las tutelas que se interponen en la justicia en su contra y que eran conocidas por el Consejo de Estado. Ahora serán jueces del circuito los que, según ese decreto, deban tramitar y decidir sobre esas acciones legales que se interpongan contra el jefe de Estado. Este es el decreto que cambia las reglas del juego al momento de recibir las acciones de tutela en contra del presidente Gustavo Petro. Ya no será el Consejo de Estado que se encargue de estudiarlas, sino que la decisión quedará en manos de jueces del circuito. El presidente Gustavo Petro modificó el reparto de tutelas. La Corte Constitucional lo que ha dicho es que si se trata de simples reglas de reparto, para que la audiencia nos entienda cómo se reparten las acciones de tutela dentro de los diferentes jueces, que se hace por un sorteo, esa decisión la puede tomar el presidente de la República cuando son simples reglas de reparto de la acción de tutela. Con la firma también del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, el decreto 0977 deja que los jueces de circuito revisen en primera instancia las acciones de tutela. La segunda instancia quedaría para tribunales y la revisión por parte de la Corte Constitucional. Para expertos, se trata de una decisión por acciones previas que ha tomado el Consejo de Estado contra el mandatario. Que es simplemente una inconformidad porque el Consejo de Estado ha venido siendo bastante duro con los actos del presidente, entonces simplemente se los están quitando de su competencia. ¿Pueden hacerlo? Sí pueden hacerlo, es potestad reglamentaria. Lo criticable es que el presidente modifique el reparto de las tutelas porque no le gusta el juez que tiene esa competencia porque le ha dado órdenes de respetar derechos fundamentales en determinados casos. Para el gobierno, la decisión se da para fortalecer la imparcialidad del sistema judicial, porque el Consejo de Estado es quien revisa los actos administrativos que expide el presidente y eso puede generar causales de impedimento para que también conozcan acciones de tutela. A las 7 de la mañana, 11 minutos, está con nosotros el doctor Alfonso Gómez Méndez, exministro de Justicia, exfiscal, exprocurador. Doctor Gómez Méndez, bienvenido. Es muy valioso para nosotros contar con su experiencia para analizar esta noticia. Buenos días. Daniela, muy buenos días, un gran saludo a usted y a todos los televidentes, desde luego. Doctor, que ya no sea el Consejo de Estado, sino los jueces del circuito los que reciban estas acciones de tutela en contra del presidente Petro, ¿qué implicaciones tienen? ¿Se limita de alguna manera ese accionar en las altas cortes, en este caso el Consejo de Estado, o cómo lo entendemos? Mire, esto tiene dos lecturas para claridad de los televidentes. En primer lugar, que si este decreto es constitucional, es decir, el presidente tiene esa facultad y de hecho otros presidentes ya la han utilizado de modificar no la competencia sino el reparto de las tutelas. Tal vez el último antecedente fue el del presidente Duque, creo que fue en el 2018, que cuando un juez penal del circuito de Ibagué resolvió una tutela sobre un acto gubernamental que tenía que ver tal vez con el glifosato, entonces cambió la competencia para pasarla al Consejo de Estado, que tiene cierto sentido porque es un acto del gobierno, del presidente, y se buscaba darle como una mayor altura, no se trata de descalificar a los jueces del circuito, sino una mayor altura para que fuera la máxima entidad de la jurisdicción contenciosa administrativa, que es el Consejo de Estado, la que resolviera. Me parece que eso estuvo bien en ese momento. No voy a decir que lo que ha hecho el gobierno ahorita es inconstitucional, pero sí tiene otras lecturas. Primero, para nadie es un secreto que últimamente el Consejo de Estado ha tomado algunas decisiones, la última fue la de la suspensión provisional del llamado decretazo, que no le han gustado al gobierno. Entonces eso tiene cierto tufillo de que el gobierno quiere como tratar de sustraerse de un juez que no le ha gustado. Sí, señor. Y creo finalmente que en este orden de ideas, para utilizar una expresión popular, puede que el presidente sea ella o el gobierno se haya pegado un tiro en un pie. ¿Por qué? Porque si de eso se tratara, hay mucho más garantías que una entidad, que una corporación como el Consejo de Estado, pues resuelva con mayor conocimiento, con mayor conocimiento y con mayor análisis que un juez unipersonal que es un juez del circuito. Entonces, hoy en día hay centenares de jueces del circuito en todos los órdenes, penal,
civil, administrativo y laboral que un solo juez pueda resolver una tutela. Creo que esto, si bien, como decía al comienzo, no es inconstitucional, Sí. tiene dos características. Por lo menos que es inconveniente, y el segundo, que deja ese cierto aire Sí. que suena como a revancha. Doctor Gómez Méndez, desde eso que usted nos menciona de esas facultades reglamentarias y desde un punto de vista político, llevándonos al numeral 11 del artículo 189 de la Constitución, en donde se habla justamente de esas facultades reglamentarias que tiene el presidente de la República, ¿esas capacidades son ilimitadas? No, como toda facultad es reglada y toda facultad hay que utilizarla racionalmente. Es verdad, el presidente lo puede hacer, pero en este caso particular me parece que tiene una lectura política, yo diría político-jurídico, que conduciría a pensar que el presidente, voy a utilizar otra expresión popular, se está sacando el clavo respecto de las últimas decisiones de distinto orden, en las cuales el Consejo de Estado, como corporación, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, ha tomado decisiones de distinto orden que por una u otra razón no han sido del agrado del gobierno. Doctor Gómez Méndez, ¿y ahora qué podría pasar? Se lo pregunto porque ya la oposición incluso anunció que demandará este decreto. ¿Es posible que se caiga? Y en ese proceso de búsqueda de tumbarlo, ¿este decreto es posible que llegue incluso al mismo Consejo de Estado o cómo funcionaría este proceso? Por otra vía, claro, el decreto como tal puede ser demandado, pero llegaría a la sección primera del Consejo de Estado. Pero me parece que la demanda como tal probablemente no prospera si se trata de mirarla desde el punto de vista puramente constitucional, porque tiene esa facultad. Yo creo que el problema es del mal uso de esa facultad. Doctor Gómez Méndez, usted ya nos daba la respuesta frente a si lo ve conveniente o inconveniente y nos decía inconveniente. Y desde lo político que usted ya nos empezaba a avanzar, ¿no tiene más sentido que esas tutelas contra la máxima autoridad administrativa del Estado las conozca el juez supremo administrativo, que es el Consejo de Estado? Claro, es lo mismo que ha pasado en otros órdenes, por ejemplo, lo que pasó con los parlamentarios. Antes, por ejemplo, en la Constitución del 91, a los parlamentarios podía procesar cualquier juez ordinario. Entonces, para darle más garantía a los parlamentarios, se dispuso que fuera una corporación, la Corte Suprema de Justicia, la que los procesara y juzgara. Aquí es lo mismo. ¿Qué mayor garantía que una corporación plural y que además es la máxima expresión de la jurisdicción contencioso-administrativa en Colombia? Doctora Alfonso Gómez Méndez, muchas gracias por estos minutos con nosotros aquí para ayudarnos a entender esta decisión del gobierno. Feliz día. Muchas gracias y buen día.